Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ¿hasta qué hora tengo? Ya. Muy bien. Muy bien, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto chicos, ¿cómo están? Buenos días. Qué bueno, buenos días. Hola, ¿cómo estás Miriam? ¿Cómo está Rocío? Carlos, Luz Nayeli, ¿cómo están? Juliana, Valencia, ¿cómo están? Buenos días. A ver, chicos, a ver, vamos a ver. Vamos a proyectar. Buenos días, jóvenes. Mm, A ver, quiero recordarles un poquito. ¿Se acuerdan la semana pasada? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan la semana pasada? Buenos días. ¿Se acuerdan la semana pasada trabajamos el tema? ¿Se acuerdan, sí o no? Quiero que recordemos un poco cuando hablamos del tema. Hicimos el trabajo del tema, chicos. Hicimos el trabajo del tema. ¿Se acordarán ustedes? ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Ya. A mí me interesa que sobre el tema, jóvenes, tengamos la apreciación de que este trabajo nos pueda servir para lograr ciertos objetivos, que es lo que al final de cuentas podemos tener. Si yo hablo del tema, estoy hablando de una parte genérica del texto. Hablar del tema significa hablar de el sujeto más, el sujeto del texto, ¿no? ¿Me están escuchando? A ver, chicos, no sé si me están escuchando. Ya. Bien. Entonces, esto puede llevar a lo que, en mi juicio, nos lleve lo siguiente. Mira, a ver, si tú te das cuenta, ¿qué cosa es el tema? A ver, quiero que me den ideas. Recordemos la clase de la semana pasada. Dame. Vamos, quiero leer. Vamos. Dígame, ¿cómo es el sujeto? Perdón, ¿cómo es el tema? Vamos. A ver, los leo, chicos, a ver, los leo. La semana pasada lo vimos, chicos. Chicos, vamos. Ustedes digan, escriban, por favor. No los veo, no los leo. Recordemos lo que hicimos la semana pasada respecto al tema, el sujeto. Vamos. ¿De quién se habla? Es lo que se habla, no tiene verbo. Ahí mi amigo Alejandro dice que es nuevo, ya, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos? Muy bien. Ya, esto habíamos dicho era importante porque nos iba a permitir, ¿qué cosa, jóvenes? ¿Qué nos iba a permitir? Ya, muy bien. Ay, disculpen, se me ha caído algo. Ay, se me ha caído esto. Disculpen, chicos, ¿me escucha? Se me ha caído el... Ah, se me ha caído el... Ya. Ay, ¿me escucha? Se me cayó el micro, disculpen. Ya, no afirma ni niega, ¿no? Muy bien. ¿Por qué decimos que esto es importante, jóvenes? ¿Por qué decimos que es importante? ¿Por qué planteamos que es importante este sujeto? Vamos, ¿por qué, chicos? ¿Por qué para mí es importante que yo maneje este concepto? Porque cuando yo encuentro el sujeto, me va a permitir tener una visión general del texto. Y esto, de alguna manera, me permite establecer situaciones que, ajá, podemos tener muy en cuenta, tanto para lo que buscamos como para encontrar el eje de todo el texto, ¿no? Ayuda a entender el texto muy bien. Y hoy día vamos a aplicar eso, jóvenes, ¿ya? Vamos a aplicar eso. Voy a poner en pantalla a ver si puedo. A ver, un ratito, déjeme buscar. Mm, a ver, lo edito.
Un ratito, jóvenes, por favor. A ver, un ratito. A ver, quiero descargar un ratito ya. Ah, ya me está pidiendo. Ya, listo. Ya. Voy a pasarlo a la pantalla y de acuerdo a eso lo vemos, ¿ya? Un segundito, por favor. A ver. ¿Dónde está esto? Ya, acá está. Ya, listo. A ver. Ya. A ver, chicos, voy a aplicar lo que hemos hecho. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a aplicar lo que hemos hecho. Ya, ya está. A ver, acá está, chicos. Ya está. ¿Se ve en la pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se ve? ¿Sí se ve? Muy bien, chicos, muy bien. Bien, ¿esto no se ve? ¿No se ve? ¿No? A ver, chicos, ¿se ve o no se ve? Ya me hicieron dudar. ¿Se ve o no se ve? Sí, Sí ¿no? se ve, profe. Ya, chévere, gracias. Bien, entonces vamos a hablar de esto. Una de las cosas que nosotros habíamos mencionado acerca del texto era básicamente que un texto tiene que tener coherencia lógica, debe tener coherencia. Eso pasa porque yo establezca lo siguiente. Por ejemplo, acá, como habíamos dicho, si yo observo al momento de leer, veo esto, mira, ve, la argumentación. Esta es la argumentación, ese sería el sujeto. Dice, su propósito es convencer al lector u oyente de que tal planteamiento es acertado y en la medida que incide sobre el receptor, tiene un fuerte componente apelativo o de llamada de atención. Entonces, en la primera oración, el sujeto es la argumentación y en la segunda oración también. Eso lo hemos visto. ¿Por qué me era importante, chicos, encontrar el sujeto? Porque me va a llevar a que si yo encuentro el tema, como en este caso, vimos acá, el tema era el anfibio, los anfibios, perdón, ¿no? Acá de los anfibios, cuando me dice al estar dotado de patas, ¿quién es el que me está pidiendo que esté dotado de patas? Obviamente los anfibios. Y en la penúltima oración dice también para la reproducción precisan de agua. Otra vez me habla de los anfibios. Y como tal, chicos, y por tal razón, es que acá yo voy a asumir que el autor me habla de los anfibios. Y el tema, que es lo que me está preguntando acá, es los anfibios. Eso lo hemos visto la semana pasada, ¿verdad, chicos? A ver, respóndanme, por favor. ¿Eso lo hemos visto, sí o no? Sí, ¿no? Muy bien. Sí lo hemos visto. Sí lo hemos visto. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué estamos recordando esto, jóvenes? Porque esta semana ya vamos a ver la idea principal. Profe, ¿cómo es eso? Ahora vamos a ver dónde está esto. Ya, vamos a ver. Voy a compartir pantalla para trabajar con eso. Acá. ¿Se ve la pantalla ahora sí? ¿Se ve? ¿Se ve? Díganme, muy bien, ya está bien, se ve, muy bien, se ve, ya está. Entonces, vamos a aplicar acá lo que hemos leído la semana pasada, lo que hemos aprendido la semana pasada. Por ejemplo, mire usted, yo voy a plantear algunas cosas. Acá me interesa, por ejemplo, lo siguiente, leer por partes.
Dice, texto 1, escúchenme bien. Los más de 170 casos de cólera que en las últimas semanas se han presentado en México y que ya han dejado una víctima mortal, motivaron que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera que el brote de esta enfermedad podría llegar a los países de la región. Pregunto, voy a separar, mire usted, primera oración. Pregunto al salón, todo el salón que me entendió, pregúnteme, ¿cuál es el sujeto de esta primera oración? Póngalo por favor por escrito. ¿Cuál es el sujeto, chicos? Ajá, muy bien. Chicos, 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 muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué les parece si lo subrayo? Ya voy a subrayar. Esto es cólera, ¿sí? ¿Te das cuenta que es el sujeto, que es el que está cargando toda la oración, sí o no? Sí, profesor, hasta ahí estamos bien. Muy bien, muy bien. Segunda oración. Por esto, porque hay cólera, dice el Ministerio de Salud, MINSA, ha prendido las alarmas a nivel nacional. Más aún cuando tenemos el nefasto recuerdo de las 2.909 personas muertas por esta pandemia en 1921. Salón, tú puedes, Salón. Dime, ¿cuál es el sujeto en esta segunda oración? Vamos, tú puedes. Sigue, muy bien, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue. Vamos, vamos, muy bien, Luz, muy bien. Jairo, qué bueno, el cólera, ¿no? Me están siguiendo, ¿no? Están siguiendo. Entonces, el sujeto en esta segunda oración también va a ser el cólera. Muy bien. Tercera oración. En diálogo con Perú 21, el director general de epidemiología, Martín Yagui, confirmó que se ha enviado una comunicación a las direcciones de salud de cada provincia para recomendar un sistema de vigilancia de pacientes. La pregunta es, oiga, señor, señorita, ¿y para qué mandaron? Escúchame bien, ¿para qué mandaron estas comunicaciones a las direcciones regionales de salud? Nuevamente, ¿cuál es el sujeto? Escríbalo, por favor. Quiero que todos escriban. ¿Cuál es el sujeto? Quiero ver si me están entendiendo. Muy bien, Sheila, Marjorie, muy bien, Isabela, muy bien, Fosetti, Ángel, Romaní, Geraldine, muy bien, Gabriela, Ángel, muy bien, qué bien, Juliana. Solamente, miren, el salón dice que hay como 100 y solamente han escrito 20, 25 y el resto están o no están, chicos. Muy bien, Marlit, Fabiola, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Anthony, mío, muy bien. Usted sigue hablando del cólera, ¿sí? ¿Ve? Muy bien. Hay 163 en línea y mira, solamente me han puesto lo de 35, nada más. El resto no sé dónde estará. Seguimos. Se ha cursado, cuarta oración, se ha cursado también un oficio a fin de que se consulte en todos los establecimientos de salud del país sobre el stock de insumos para el tratamiento de este mal. ¿De qué mal estamos hablando, chicos? Por favor, ¿de qué mal estamos hablando? ¿De qué mal? Por favor, dime de qué mal. Escríbelo, por favor. Quiero verte. ¿Cuál es el mal? Dime, ¿cuál es el mal? Ese mal que acá no dice. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Los bots? No, chicos, ¿qué pasó? Muy bien. Cólera, cólera, cólera. Muy bien. Es el cólera. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Luego dice, asimismo, Yagi, me está hablando de Yagi, no de Yogi, no se confunda con el oso, ¿ah? Sostuvo que el 4 de octubre pasado se publicó una resolución ministerial para la conformación de una mesa de trabajo que aliste el plan de preparación y respuesta ante un eventual ingreso del cólera. Ya que estamos próximos al verano y la enfermedad
se extiende durante esta época, indicó el funcionario. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, escriban, ahora sí, lo escriba toditos, ¿ah? Escriban, por favor. ¿Cuál sería el sujeto, el tema de todo ese texto? Los leo. Los leo. Hay 163. Quiero leer 163, ¿ah? Hasta ahorita 28. A ver el resto. Quiero ver si lo tienen. Quiero ver si lo tienen. Vamos. Ya. Mira. Ya, dice. Tengo 63. Nada más de 164. 100, ¿dónde estará? Ahora, mira. Yo ya tengo en mi cabecita que el tema acá es el cólera, ¿sí o no? Pero ten en cuenta que acá me está hablando también acerca de un texto mixto, porque acá tengo el texto continuo, que es lo que conocemos como texto en letritas, y luego tenemos las imágenes. Este texto en imágenes es aquel que me va a decir cómo resolver esto, cómo resolver. Para que nosotros analicemos un texto en imágenes, por favor te pido que prestes mucha atención. Mira, por favor, te pido mucha atención. En un primer momento, el impacto visual que nosotros tenemos sobre la imagen tiene tres momentos. Si quieres ser más estricto, tiene tres viñetas. Lo voy a subrayar. Uno, toda esta primera parte que me habla del cólera también, ¿sí? Toda esta primera parte. Una segunda parte es esta de acá, que es la del hombre. Y otra tercera parte es la de acá. Estamos hablando de que esta imagen, esta infografía tiene tres partes, tres viñetas, tres momentos. Partiendo de esos jóvenes, acá lo que yo voy a ver que hay un elemento rector, cólera. Está hablando del cólera, me está diciendo de eso. Y en la primera parte me va hablando de cuáles son las medidas preventivas para poder evitar que nos dé cólera. En primer lugar, me está hablando de que hay que lavarnos las manos. Y en ese transcurso de lavarnos las manos dice, ¿cuándo hacerlo? Antes de llegar a casa, antes de preparar los alimentos y después de ir a los servicios higiénicos. Segundo, cuando nos habla de la limpieza, también es un momento que dice que hay que hacerlo cuando tengamos que desinfectar los utensilios. Y también de limpieza de pisos, baños y cocina. Y finalmente, también la reflexión que nos hace es que debemos de tratar el agua para consumirla, ya que el agua es un elemento vital para nuestra actividad. Y dice, tienes que hervirlo por lo menos 1 minuto de tiempo. Eso es la primera parte, la prevención, las medidas que impedirían. Luego nos habla acerca de los síntomas. Chicos, se ve, no hay problema, no hay dudas, ¿no? Sí, se ve, no hay pregunta, ¿no? No hay problema. Sí, se ve todo. Muy bien, Fosetti, gracias. Muy bien, Geraldine, muy bien, Mayuri, muy bien, Guzmán, muy bien, gracias. Entonces, en el segundo momento, en la viñeta que está ahí, ya el autor hace una precisión acerca de los síntomas que encontramos en el cólera.
Un primer síntoma, dice, son los vómitos. Un segundo síntoma son la deshidratación. El tercer síntoma es la diarrea. Luego siguen los calambres y finalmente el dolor abdominal. Acá nos da 5 síntomas específicos de la enfermedad. Y finalmente, en la tercera viñeta, en el tercer cuadro, en el tercer momento, si quieres, ya nos hace una información que está relacionada, jóvenes, con México. Y en México nos habla de 4 lugares que son los más concurridos o donde más ha reportado contagios. Uno es San Luis de Potosí, otro es Hidalgo, que es el lugar donde hay más casos. Luego nos habla el Distrito Federal, que para términos mexicanos significa la capital. Y finalmente Veracruz, que también es otro momento, otro lugar. 4 lugares. Entonces, si yo veo en la primera parte me habla del cólera y en la segunda parte me habla del cólera, entonces a ojo cerrado, ¿qué digo? ¿Cuál es el tema? El cólera. Y por lo tanto tengo que resolverlo por ahí. Porque acá me está hablando acerca del tema. Pues, mira, ¿ves? El tema del texto mixto. ¿Y acá me habla del cólera? Sí. Acá me habla del cólera también. Acá del cólera también. Acá del cólera también, profesor. Pregunto, ¿la E será una posible respuesta? Los veo, los leo, los escucho. ¿La alternativa enano será una posible respuesta, sí o no? No, ¿verdad? No va a ser una posible respuesta. Por lo tanto, yo tengo que tener claro eso. ¿Para qué? Para decir, esto no, profesor. Esto se va. Esto no es. Quiere decir que te das cuenta cómo si yo encuentro el tema, el sujeto, tengo mejores condiciones para resolverlo. ¿Hasta ahí se entiende? Háganme like. Muy bien, jóvenes. Profesor, el tema central debe ser uno de estos 4. ¿Cuál podría ser, profesor? Vamos a ver. ¿Cuál podría ser? En este caso, voy a hacer lo siguiente. Me habla, chicos, escuchen, me está hablando el autor del texto acerca de la terrible, peligrosa propagación del cólera en México. ¿Me está hablando de México, jóvenes? Ustedes digan, ¿me está hablando de México, sí o no? Muy bien, quiero interactuar, vamos. No, profesor, no me está hablando de México, ¿sí o no? Por lo tanto, eso también lo voy a quitar. No me interesa esto. Bien. Dice, los síntomas en algunos países peruanos, los síntomas en unos países peruanos, chicos, no es más bien en el país del Perú, que es acá, alerta en el Perú, mira, y acá nos habla de el antecedente, sí, de México, pero sí nos habla de Direza, que es acá en el Perú. Por lo tanto, no va a ser la respuesta a esto, ¿sí o no? Profe, tengo 2, mira, me estoy quedando con 2, mira, me estoy quedando con 2. La alternativa casa y la alternativa D. En la alternativa casa me va diciendo que es el cólera que afecta al perdón. Al perdón. Parece que esto querría decir Perú, ¿no? Me parece que hay que corregirlo acá. Hay que ponerle bien Perú. Perú. Ahí debería decir Perú. 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 Perú debería decir. Entonces, uy, vamos a ponerle un color más rojito, ¿ya? Ya está. Mira, entonces, cuando me está diciendo acá, esto tampoco es correcto, ¿sí o no? Ya la único que queda, pues, la alternativa dedo. Profesor, pero así trabajamos. Si es una forma, te voy a explicar de otra forma. Mira lo que hemos trabajado. Seguimos con la misma lógica. Profesor, ¿qué cosa tengo acá? Muy bien. ¿Qué cosa tengo acá? Cólera.
A ver, voy a borrar ya. Voy a borrar un ratito. Voy a borrar. A ver, voy a borrar. Uy, uy, uy. ¿Qué cosa he hecho? Ya, voy a borrar. Si yo borrara todo lo acá, ¿cómo borro acá? Ya me perdí, ya me perdí. Ya, ahora sí. Si yo hablara de esto solamente, jóvenes, me habla del cólera, ¿sí o no? Acá está el cólera. Acá me habla el cólera. ¿Dónde está? Borrador no hay, ¿no? No, no hay borrador. Ya está. Ya, listo. Entonces, si yo hablara de esto, necesariamente implicaría de el cólera y las medidas preventivas. ¿Por qué? Porque acá veo en grandazo me habla de medidas preventivas, síntomas, y acá me vuelve a decir más de 170 casos de cólera y hay un muerto, dice, ¿no? Dejado una víctima mortal. Por lo tanto, hay que tomar las medidas, porque al final dice, si no, más cuando tenemos el nefasto recuerdo del 29, o perdón, 2.909 personas muertas en 1991. Por lo tanto, tenemos un recuerdo negativo de este hecho. Y lo que debemos hacer es evitar que esto se dé. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Mira cómo hemos encontrado la respuesta. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Los leo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. No hay, ¿no? Todo bien. Bien, Dianita, muy bien, dice. Cuando me preguntan prender las alarmas, cuando me preguntan prender las alarmas, ¿eso está acá, pues sí o no? Mira, acá está por demás, ¿ya? Ha prendido las alarmas. Esto debe ser así. Dice, ha prendido las alarmas. Para entender esto hay que leer el contexto. Dice, por esto el Ministerio de Salud, MINSA, ha prendido las alarmas a nivel nacional. Más aún cuando tenemos el nefasto recuerdo de 2.909 personas muertas por esta pandemia en el 1991. Cuando dice ha prendido las alarmas, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo, mira, todavía no veas las alternativas, ¿ah? Quiero que primero te fijes en la cabeza algo. Cuando dice se ha prendido las alarmas, porque este problema ya hay un antecedente anterior, en 1991, donde murieron 2.909 personas. Acá tenemos 170 casos y un muerto. Entonces dice, esto de acá ha prendido las alarmas. ¿Para qué se prende una alarma? Para alertar, ¿sí o no? Ah, ya. Entonces, acá sería la respuesta en el texto, la expresión prendido las alarmas. ¿Qué significa? Maniobra, experiencia, propuesta, preocupación o sorpresa. Sería preocupación. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Luego dice, respecto a las acciones preventivas. Acciones preventivas contra el cólera que se muestran en la infografía. Ojo, solamente nos habla de la infografía. No nos está hablando de todo el texto. Acá nos limita solamente a esto. De acuerdo al texto, si tú te das cuenta, de acuerdo a ese texto, cuando me habla de cólera, me habla tres momentos. En una primera parte, la prevención, en la otra, la sintomatología o los síntomas, y en la otra parte me está hablando de cómo es esto en México y los cuatro lugares donde ha habido mayor incidencia de este problema. Vamos, vamos chicos, vamos. Muy bien, gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, dice ahí, respecto a las acciones preventivas, una persona afectada por esta enfermedad posiblemente consumió agua sin hervir. Sí, ¿por qué, profesor? Porque para él tiene que hervir por lo menos 1 minuto, dice, y así evitas que el cólera te afecte.
Por lo tanto, recuerda acá, dice 1 minuto nada más. Mira por acá, mira, no te distraigas. Entonces, esto podría ser correcto. Voy a marcar todavía, espera un ratito. Vamos a ver todos. Connotados epidemiólogos mexicanos y peruanos fueron quienes la plantearon. No sabemos quién hizo esto. No sabemos quién hizo esto. Simplemente es una infografía noticiosa. Pero de ahí a afirmar que esto ha sido hecho por epidemiólogos no es necesariamente correcto. Por lo tanto, esto sería falso. Son implementados a nivel nacional, dice. Se implementan a nivel nacional. En los establecimientos de salud del MINSA. Pregunto, ¿eso es cierto o no, chicos? A ver, ¿quién me responde? ¿Quién me responde? ¿Será cierto o no? Encuentren el grado de error ahí. ¿Cuál sería cierto? ¿Sería cierto la C o no? A ver, ¿alguien responde? Vamos, chicos, ¿quién fue? Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque dice son implementadas. Está hablando en la actualidad. Ten en cuenta que el autor acá nos está hablando de que hay que tomar medidas para prevenir. Por lo tanto, si me está hablando de prevención, ¿cómo puede decir que ya están implementadas? Por lo tanto, tampoco sería esto correcto. Dice, alternativa dedo, es imposible que sean practicadas por todos los ciudadanos por ser muy costosas. En el texto nos habla algo de los costos sin no tener mayor información, por lo tanto, tengo descontinuidad. Además, dice, lavarse las manos libera a cualquiera de enfermedades contagiosas mortales. Pregunto, el texto nos dice que lavarnos las manos nos genera la liberación, el evitar, el que se evite la enfermedad de todo tipo, dice. Enfermedades, de cualquiera de las enfermedades contagiosas mortales. ¿Eso será cierto? En el texto no dice eso, solamente dice que nos dé tratamiento para evitar esta enfermedad. Por lo tanto, la respuesta en este caso va a ser la alternativa A. A ver, ¿qué alternativa va a ser? Sería, en este caso, avión, ¿no? ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? Como se dice en el matrimonio, hablen hoy o callen para siempre. Hablen hoy o callen para siempre. Vamos. Ahora sí, chicos. Dice, respecto a los casos de cólera registrados en México, menciona el texto en su conjunto es incompatible, no es cierto. Una de las 5 alternativas que ahí están postuladas dice debe ser lo falso. Cuando me habla de incompatible, recuerda es verdadero o falso. Entonces, vamos a ver. El estado de Hidalgo es el que reporta el mayor número de contagios. A ver, vamos a ver. Si es cierto, porque acá dice más casos. ¿Eso es cierto? Profesor, ¿esa es la respuesta? No, porque me está pidiendo lo incompatible, es decir, lo que no es cierto. ¿Ves? El número de fallecidos es mínimo en relación con el total de contagios. El número de fallecidos es mínimo con relación al número de contagios. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de 170 casos y un solo muerto. Y eso más bien es cierto. Por lo tanto, es ajá. Mira, devinieron en un porcentaje ciertamente ínfimo de víctimas mortales. A ver, ¿es mínimo el caso? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos de 162 o perdón, 170 a una sola víctima. Por lo tanto, eso es cierto. Luego dice,
Un porcentaje de estos se reportaron en Veracruz y en Distrito Federal. A ver, un porcentaje sí, Veracruz y en Distrito Federal, que para los mexicanos, Distrito Federal se le llama a la capital, al DF de México, ¿no? Entonces, esto será también cierto. Los estados mexicanos que reportan contagios son solamente 4. ¿Esto es cierto o falso? Lean bien, ¿ah? Los estados mexicanos que reportan contagios son solamente 4, solamente 4. Vamos a ver. A ver, dice estados mexicanos, no, acá dice estados mexicanos con más contagio. Y si tú me estás hablando que hay más contagio, quiere decir que hay otros también que están contagiados, ¿sí o no? Sí, por lo tanto, lo incompatible sería la alternativa enano. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? Profesor, en la 4 quería preguntar, donde pone el enunciado el número de fallecidos es mínimo en relación con el total de contagios. ¿En qué parte la encuentra esa información de la infografía? Ya. ¿Quién está hablando, por favor, para hablarle por su nombre? Dara, Narnia. Dara, Dara. Mira, Nara. Mira, Dara. Cada de una de esas alternativas la estamos viendo en el texto. Dara. Mira la primera oración. A ver, lee la Dara en primera, a ver en voz alta. los más de 170 casos de cólera que en las últimas semanas se han presentado en México y que han dejado una víctima mortal motivaron que la Organización Panamericana de la Salud advirtiera que el brote de esta enfermedad podría llegar a los países de la región. Ya, ahí nomás. Pregunto, ¿cuántos casos de cólera han habido? ¿Cuántos casos de cólera se han reportado? 170 casos. ¿Algún muerto por eso? Disculpen la bulla, es patrulla está pasando, va la ambulancia. Pregunto, ahí, ¿cuántos muertos hubieron, Dara? Ninguno. Uno, acá dice. Y que ya, mira la Ah, segunda, perdón, he leído mal. una, ¿no? Sí, Ya. Si hay 70 muertos, Dara, perdón, y tengo 170 muertos, una persona muerta. Yo no digo que la muerte esté bien, ¿ah? Pero dentro de la cantidad, que solamente haya muerto uno, ¿no te parece bueno, positivo? sí, en realidad. Claro. ¿Por qué? Porque dice, felizmente ha muerto solamente uno. Pero pese a eso, para que no haya un dos o un tercero o un quinto, el autor hace la recomendación a través de lo que la OPS, Organización Panamericana de la Salud, advierte a todos los países de la región. Dice, hay que hacer y tomar medidas. ¿Para qué? Para que se evite ese tipo de cosas. Por lo tanto, la respuesta sigue, señorita Lara, ¿se entendió? Lara. Bueno, Gracias, profesor. Sí, se entendió. gracias. Ahora dice pregunta 5. Si en el Perú se registraban más de 1000 casos de dengue, a ver, vamos a ver. En el caso peruano, se ha, en el caso, pero mira, en el caso, acá nos está dando el cólera. Mira, mira cómo está actuando el Organismo Panamericano de la Salud. No tenemos cólera ni en Chile, ni en Brasil, etcétera. No hay. Pero dice que se han dado cuenta, se han percatado que el cólera se puede desarrollar, porque obviamente es una enfermedad de mucho riesgo. Pero el cólera se puede reprobar. Y dice, ante los 170 casos, inmediatamente la OPS, el Ministerio ha ordenado medidas, inmediatamente medidas para evitar que se desarrolle la enfermedad. Ahora mira, dice la pregunta, si en el Perú se registran más de 1000 casos de dengue, ¿cuál debería ser la acción? ¿Alguien levante la mano? ¿Alguien quiere hablar?
si tengo 1000 casos de dengue, ¿qué cosa es lo que debería pasar? A ver, chicos, ¿qué pasaría? Claro, habríamos que reconocer que la OEPS estaría tomando cartas en el asunto para evitar que esto se propague, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería alternativa B. Muy bien. Hasta ahí, chicos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos, 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 vamos. Tú puedes, vamos, tú puedes, vamos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, muy bien, gracias, gracias, gracias. Listo. Ahora sí, hay texto 2A y 2B. Para leer estos textos, para leer estos textos, hay que tomar en cuenta lo siguiente. La postura de 2A y la postura de 2B. Recuerda, son dos puntos de vista distintos. Son dos formas de ver distintos y por lo tanto también tienen dos posturas distintas. A ver, ¿cómo se llamaba la señorita que hace un rato habló? Dana, Dara. ¿Estás por ahí? Dara, profesor. Dara. ¿Dónde estás, Dara? Aquí, profesor. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues sí. ¿En qué parte de Perú? Cusco. Cusco, qué bonito Cusco. Mi último viaje antes de la pandemia fue a tu tierra, Dara. Mira, Dara, quiero que te des cuenta. Vamos a conversar un poquito para explicar cómo es un texto de ese tipo, ¿ya, Dara? Dara, ¿recomendarías visitar Cusco o Machu Picchu? ¿Esa sería tu recomendación? A ver, dime, ¿cómo podrías tú recomendar para ir a Cusco o Machu Picchu? Bueno, yo no salgo mucho de mi casa, pero Pero, mm, en realidad recién llevo viviendo en Cusco 3 años, pero sí es un lugar muy bonito, me gusta la lluvia, que es templado, siempre hay sus cambios de temperatura, ajá, ya, a mitad del día, en la mañana hace un frío horrible, pero a mediodía hace un calor infernal y por la tarde ya se regula la temperatura, pero ese cambio de clima que ocurre en el día ya, es muy bonito en mi opinión. A mí me gusta ese tipo de cambios. ya, Hay muchas quintas, también hay muchos lugares campestres, abundancia de árboles, hay muy bonitos lugares para caminar, escalar, las ruinas también, en caso si eres, digamos, fanática o te gusta mucho la historia peruana o culturas antiguas, es un lugar ideal para conocer o visitar ruinas antiguas que están al acceso del público y está muy barato. En mi opinión, yo he visto que estaba barato la entrada para entrar ahí. ya. Y también hay muchos lugares donde puedes consumir digamos, ¿Qué es? como helados de pura fruta. Y sí se nota que estaban de manera natural hechos. Ya, muy bien. Dana, ¿no? Dana, ese sería tu punto. Dara, Dara, no, Dara, ese sería tu punto de vista, así más o menos. ¿sí? Ya, Ujú. me voy a poner un plano distinto, ¿ya, Dara? Ya está.
Ya está. Dara, no sé si ves, ¿alcanzas a ver, Dara? Está cortado el texto. Ay, chispa, se cortó, ¿no? Ya, mira, Dara, mira, quiero que te des cuenta de algo, Dara. Y todo eso, miren, por favor, miren. Dara, tú te das cuenta, chicos, miren, dense cuenta, que acá Dara tiene un punto de vista. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es la intención de Dara? A ver, los escucho, los leo, chicos, a ver. Dara quiere que conozcamos Cusco por todo lo bonito que nos ha descifrado Uy, de la bien, ciudad. señorita, Dara quiere que conozcamos Cusco, ¿sí o no? Que es el centro de su preocupación, ¿sí o no? Dara quiere que conozcamos Cusco. Muy bien. Dara quiere que conozcamos Cusco. Pregunto, ¿y cuál es la postura del otro personaje? ¿Qué pretende el otro personaje? En este caso soy yo, ¿no? Que no vayan, ¿pero a dónde? Que no vayan a dónde. Ah, ya. Dice, acá sería, el tema sería, dice, no vayan al Cusco. Pero sí quiero que te des cuenta, chico, de esto, señorita. ¿Saben qué cosas está repitiendo ahí? Miren, fíjense, ¿qué cosas está repitiendo ahí? ¿Qué cosa está repitiendo? Se está repitiendo la visita al Cusco. ¿Qué es lo que al final de cuentas interesa? Me está hablando del Cusco. Y pregunto, tanto el que está a favor como el que está en contra hablan acerca del Cusco. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando leamos este tipo de textos, que se llaman los textos dialécticos, vamos a ver posturas distintas, formas de ver distintas frente a uno y a otro postulado. Para eso hay que reconocer el tema y la tesis. Y yo les hablaba justamente de esto, ¿por qué? Porque acá Dara me dice, visiten el Cusco. ¿Y qué es lo que quiere el otro personaje? A ver, escríbalo. ¿Qué es lo que quiere el otro personaje? ¿Qué es lo que quiere el otro personaje? No, no visiten Cusco, ¿sí o no? No visiten Cusco. Y acá sí dice visiten Cusco. Ahí está, ¿ve? Entonces tengo dos puntos de vista. Visiten Cusco y no visiten Cusco. Eso se trata de ese tipo de texto, el texto dialéctico. Para eso vamos a trabajar leyendo siempre y reconociendo jóvenes. ¿Qué cosa? Vamos, dime qué cosa. El tema, profesor. El tema. Esto es el tema. Y si te das cuenta acá, esto es el tema. Y ojo, en el otro, ¿qué cosa hay? También el tema. ¿Se dan cuenta, sí o no? El tema. En este caso, el tema. Vamos a leer. Vamos a leer. Dice, es difícil creer Cusco. Hoy, ay, disculpen. ¿Qué cosa he hecho? Allá, del Cusco el ejemplo, ¿no? El de Dara, ya está bien, de Dara. Te decía que esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta para simplemente ser elemento referencial. Ahora, teniendo en cuenta que yo voy a conocer el tema y en ambos va a estar el tema, de esa forma vamos a leer el texto y vamos a darle contundencia. Vamos a ver. Es difícil que creer que torturar y matar a todos en las plazas todavía es legal en, 1900, en el 2022. En el 2022 hace esa referencia. Porque eso es lo que se hace, torturar al toro. Se para. Antes de una corrida, el toro es separado de su manada y durante el transporte y la espera previa al ruedo, pierde entre 20 a 30 kilos, incluso antes de entrar a la plaza. El toro es apuñalado por la espada con un arpón
una vez en el ruedo, es sometido a las frases de tortura, a las diversas fases de tortura. Perdón, a tres frases, disculpa, a tres frases. La primera. Los picadores encajan lanzas en los músculos de la espalda y el cuello. Obviamente el toro. Haciendo que pierda hasta 6 litros de sangre. Imagínate, pobre torito. Para que no pueda embestir al torero. Ya está. Durante la segunda fase, vamos a subrayar esto, durante la segunda fase, el toro es apuñalado con 6 banderillas. En la última muerte del matador, entra para terminar por fin con la vida del moribundo toro. Después de provocar algunas embestidas débiles, el animal intenta asesinarlo con una espada, clavándole en su espalda repetidas veces, pero el toro no muere en ese punto, por lo que el matador usa un verduguillo. Un verduguillo es una especie de puñal largo. Un verduguillo para intentar cortar su médula espinal y dejarlo tetrapléjico. Una vez en el suelo e incapaz de moverse, el toro es apuñalado varias veces detrás de la cabeza con una daga. Si el matador no da en el blanco y solo logra mutilar más al toro, el animal consciente pero paralizado puede ser encadenado por sus cuernos y arrastrado fuera del ruedo aún sufriendo. Esta postura, esta reacción es de Petaratino. Las sangrientas corridas de toros deben dominar. De ahí lo ha sacado el autor. La tortura, texto B, la tortura tiene como objetivo hacer sufrir al ser al que se le aplica. Que las corridas de toro impliquen la muerte del toro debido a las heridas que le van provocando durante el ruedo, es una verdad. Pero eso no significa que el sufrimiento del toro sea el objetivo. Acá el autor dice, es cierto, ese suplicio del toro es cierto, pero el objetivo no es el toro, dice, ¿no? El objetivo no es el toro, sufrimiento del toro, como tampoco le es la pesca con caña. Entonces el autor dice, hace una analogía. El objetivo no es el toro, es otra cosa. Pero también dice, también pasa eso con la caña. Cuando tú pescas caña, entonces estaría mal que estés cazando a un pez, en este caso pescando un pez. Estas prácticas no tienen como objetivo hacer sufrir a un animal, aunque pueden tener ese efecto. En tal sentido, si se prohibieran todas las actividades humanas para que pudieran tener como efecto el sufrimiento, consumo normal de pescado y carne, que implica todo esto, el sufrimiento de un animal, habría que prohibir un importante número de prácticas gastronómicas, incluyendo el consumo normal de pescado y carne, que implica generalmente estrés y dolor para las especies afectadas. O sea, tú me hablas de estrés, tú me hablas de dolor, pero las especies de enfermedad también dices, las corridas de toros no son más tortura que la pesca con caña. Se pescan los peces por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Otra vez, ¿para qué se pesca? Se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Por otro lado, privándolo de la posibilidad de edad. Por ejemplo, mira, dice, se torean los toros por desafío, diversión, pasión y para comérselos. Por otro lado, las corridas no tenían ningún sentido sin la pelea del toro. Claro, no podría haber corrida de toros sin el toro, pues es el actor principal. Torturar, mira por acá, torturar a un ser vivo es hacerlo
privándolo de la posibilidad de defenderse. Y esto no solo sucede en la India. La palabra corrida procede de correr. En el toro, es el toro que debe correr, atacar y tanto y por tanto, por lo tanto, en conclusión, pelear. Lo que interesa a los aficionados es sobre todo la pelea del toro. Esto justamente en la doctrina de justamente lo contrario a la tortura. Muy bien. A ver, ¿alguien se anima a decirme cuál es el tema o cuál sería el objeto de A? ¿Qué busca A? Vamos, lo leo. A ver, vamos. Ajá, muy bien. Geraldine, yo te pediría que, ya, la idea que tienes está bien, pero darle forma. Darle forma. Ya, entonces el tema acá sería, ya, no se deben hacer corridas de toros porque son sufrimientos al animal. Porque a su vez no se deben hacer corridas de toros porque son sufrimientos para el animal. Para el animal. Para el animal. Para el animal. Muy bien. Esa es la tesis de A. ¿Y cuál es la tesis de B? En las corridas de toro, ¿qué cosa pasa, chicos, en las corridas de toro? En las corridas de toro, vamos, chicos, quiero escucharlo, quiero verlo, vamos, ¿qué vemos en la corrida de toros? ¿Qué más? En las corridas de toros no se tortura, pero no se tortura al animal. Pero quiero que se den cuenta, si ahí me está hablando de la corrida de toro, que es el centro, sujeto principal, y ahí me está hablando específicamente, ¿qué palabra? ¿Qué es la corrida de toros? Muy bien. ¿De qué habla el texto fundamentalmente, jóvenes? Vamos, vamos, chicos, los escucho, los leo. ¿Qué cosa hay? Hay corrida de toros y acá hay corrida de toros. La C no, porque no me habla de corrida de toros y animales, solamente la C. Veo las distintas fases ejecutadas de la corrida de toro. No me habla de fases. Enano, los prejuicios éticos asociados con la corrida de toros. ¿Ese sería el tema central? Pregunto, hace un ratito te escribí acá. ¿Cuál es el centro? El Cusco, el Cusco. Pregunto, acá, ¿cuál sería el centro, chicos? A ver, prenda su micro si quieren, vamos. ¿Cuál sería el centro? Vamos, chicos, ¿cuál sería el centro? Vamos, La chicos. corrida de toros. La corrida de toros. Ese es el centro, ¿no? Por lo tanto, sería la A. Vamos, ¿sería la A la respuesta, jóvenes? ¿Qué dices? ¿Sí o no? Te leo, te escucho. No, ¿verdad? No sería, muy bien. Entonces, como no va a ser la corrida de toros como espectáculo que debe prohibirse, la pregunta es, ¿qué cosa quiere el autor al haberme hecho llegar esos? Profesor, pero ahí en la B no hay corrida de toros, pero una forma distinta de llamar a la corrida de toros, ¿qué cosa es? Y acá lo dice el autor, bien claro. A eso le llama tauromaquia. Por lo tanto, una forma también de hablar del tema es hablar de tauromaquia.
En este caso. Por lo tanto, la respuesta será la alternativa B, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes? ¿Seguimos? ¿Seguimos, no? Vamos. Dice, el sinónimo contextual de matador. Profesor, ¿matador está en el texto? Sí. Vamos a buscar dónde está matador. A ver. A ver, sinónimo contextual de matadores. ¿Cuál es? Ya. Matador. Es esta acá. Es esta acá. Chicos, cuando dice matador el autor, ¿a qué se está refiriendo? ¿De qué está hablando? Si yo tengo esto, tengo que ver dónde empieza la oración y empieza acá, desde durante. Dice, durante la segunda fase, el toro es apuñalado con 6 banderillas y él habla tercera. En la última muerte, el matador entra para terminar por fin con la vida del moribundo toro. O sea, él ya está cansado, hincado, ¿no? Y él entra. El matador entra con su espada para matar al toro. Entonces, ¿matador quién es? Es el último. A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Si hablamos de matador. Los leo, chicos, los leo o los escucho. Es el que va a aplicar la pena de muerte para el toro, ¿no? Porque el toro desde que entra, él sabe que va a morir, debe morir. Entonces, ¿cuál es la respuesta acá más adecuada? ¿Qué significa matador? Matador sería el verdugo, el que cumple las órdenes para desaparecer, en este caso, una plaga. Hasta ahí estamos. Hasta ahí alguna pregunta, por favor, si deseas prender tu micro y te escuchamos. Bueno, seguimos. Considerando los argumentos expuestos en B, se infiere que la tauromaquia se justificaba como parte de la cadena trófica. Cuando hablamos de trófica estamos hablando de jerarquías, ¿no? Dice, eso lo sospechamos. Considerando todos los argumentos expuestos en el texto B, se infiere que la tauromaquia, el arte del toreo, se justifica como parte de la condena trófica. Está hablando de las jerarquías. Por lo tanto, ¿qué cosa lo está salvando al funcionario que está acá? Si tú te dejas ver, me está hablando de qué? Me habla de los toreros, ¿sí o no? ¿Y qué cosa es lo que me está abocando a hablar el autor acerca de toreo? De este proceso. La alternativa correspondiente sería la alternativa casa, ¿no? Casa. En la 8 sería los toros muertos son comestibles. Claro, porque después de matarlos los puedes comer. ¿Es compatible? ¿Usted está de acuerdo con el texto? ¿Es verdadero? De acuerdo a lo que te diga. Dice, ansía en la tauromaquia, ansía, o sea, la gente que está alrededor, la tauromaquia, lo que no ve, dice, ansían, desean ver cómo se desangra el toro luego de ser torturado. Te leo, vamos, te leo, ¿sí o no? No, ¿verdad? Quieren presenciar una batalla entre el animal grande y el hombre. Quieren presenciar la batalla del hombre con el hombre. No, no me parece. Después de la corrida de toros se preparan. A ver. Ah, no, este es compatible. ¿Qué está hablando? Este es compatible. Después de la corrida, no, eso no. Es una tradición cultural que debe extirparse. Tampoco. Así se aseguran. Así se aseguran. A ver. Así se aseguran. Ya. Hincar el toro en sus lanzas con la espalda y el cuello. ¿Por qué? Porque ya han practicado para que eso se aplique en el toro de esa cosa, ¿no? Por lo tanto, ese sería tu amigo. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Ya la tengo, tú la tienes, conocer. No te escucho, no te escribo, vamos. ¿Cuál es? La B, muy bien, jóvenes, es la B.
Ahora, hay un tipo de batalla, perdón, hay un tipo de pregunta que se llama por extrapolación. Chicos, si no han entendido ese texto anterior por la pregunta 4, no se preocupen, vamos a tener que enseñarles porque ciertamente se está cargando de momento. Vamos a resolverlo así, ¿ya? Vamos. Dice, si durante la primera fase, pregunto, ¿qué hay en la primera fase? ¿Qué cosa tengo que hacer con el texto? Me voy a donde está la primera fase. Acá está la primera fase. A ver. ¿Dónde está? Aunque puedan tener ese, dice, en tal sentido se prohibía las actividades humanas que pudieran tener un efecto de sufrimiento de un animal. Habría que prohibir una importante práctica gastronómica, incluyendo caso normal del despacho, de pescado y carne. O sea, no debes comer. El autor dice, y ya entendía la pregunta, dice, dice, si durante la primera fase del ruedo los picadores evitaran hincar el toro por lanza, ¿qué pasaría? Los escucho. ¿Qué pasaría? ¿Habría enfrentamiento? ¿Se podría decir que tienen que enfrentárselos? No, no. Por lo tanto, la respuesta ahí sería ves. Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? Hasta ahí, jóvenes, te voy a ver, espejo. Muy bien, vamos. Profesor, Sí, en la número 9, ¿por qué no sería la C? Porque en el texto relata que se prepara el toro, su carne, una vez que pasa la corrida de toros. ya. Sí. A ver, ¿qué dice la C? Los toros, los toros muertos en el ruedo son comestibles, ¿no? ¿Esa señorita? Ah, sí, cuando los compara con los peces. Claro, acá está ella. Las corridas de toros no son más torturas que la pesca con la caña. Se pescan los peces por desafío, diversión y pasión para comérselos. Pregunto, cuando tú pescas, señorita, ¿quién está hablando, por favor? Dara, ¿No? Dara. Dara, mira, Dara, mira, dice, se torean los toros por desafío, diversión y pasión. O sea, tres razones, ¿no? Pero él adiciona uno, es para comerse. Ya, dice. Por otro lado, las corridas no tenían ningún sentido si la pelea del toro, torturar a un ser vivo, procede de correr. Entonces, cuando tú me dices que, a ver, cuando tú me dices que se pueden preparar exquisitos banquetes, el autor, ¿qué cosa me está diciendo en la 8? Que considero los argumentos expuestos de B. Pregunto, señorita, B, ¿está a favor o en contra de la No, tauromaquia? era la 9. Ah, a la 9, ya, ya. Ya, tú me dices que sería la C, ¿no? Sí, Ya. Señorita, si nosotros matamos al toro, ¿para qué lo matamos? para comer, Lo puedes matar. Imagínate, ¿para qué lo matas? para comer. Para comer. ¿Puedes comerlo en parrilla? ¿Puedes comerlo Puede ser, en cebolla? ¿Puedes puede ser. comerlo con papa, con arroz, con lo que te dé la gana? Sí, ¿no? Entonces, puede ser diversas preparaciones, ¿no, señorita? Ahora dice la alternativa C. Después de las corridas se preparan exquisitos banquetes. Pregunto, ¿la carne del toro que ha sido sacrificado en un juego de ese tipo puede ser considerado un banquete, o sea, aprovechándolo para comerlo, pero que sea algo exquisito? Pregunto, señorita, ¿podemos decir eso? No. ¿Ah? No, 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 no. porque también podías hacer comillas no muy exquisitas, ¿sí o no? ¿Está Sí, bien? sí, profe. ¿Sí, no? ¿Se entiende, señorita? Sí, profesor, gracias.
Ya, gracias. Ahora vamos a hacer el texto en inglés, ¿ya? Pero como nosotros somos vivos, somos chévere, lo tenemos acá traducido. Ahí lo tenemos traducido. Dice, chicos, por cultura histórica común, ¿quién es Erwin Rommel? ¿Alguien sabe? Nada todavía, ya, vamos. Vamos a leer. Erwin Rommel, es lo que está en inglés, ¿ah? Erwin Rommel es conocido por llevar al Afrika Korps de Alemania la victoria en los desiertos del norte de África. A ver, vamos. ¿Cuál es el sujeto acá? No te leo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuál es el sujeto acá? Sujeto. Erwin, ¿no? Erwin. Bien. Rommel, Marjorie, muy bien. Entonces, acá el sujeto es Erwin. Quiero que te fijes desde el primer momento porque tienes que leer por partes. Su habilidad para mantener al enemigo fuera de balance, usando ataques sorpresa y movimientos rápidos, le valió el apodo de el zorro del desierto. ¿Cuál es el sujeto otra vez, chicos, en esta oración? ¿Cuál El es? zorro del desierto. ¿Pero quién es el zorro del desierto? Eric. Ed- Eric Edwin Rommel. Rommel, ¿no? Mira, estamos hablando de Rommel. En la segunda también me habla de Rommel. Hoy, recuerda cómo tengo que encontrar el sujeto. ¿Por qué le decía que es importante? Fue admirado. ¿Quién fue admirado? ¿Quién fue admirado? Vamos, chicos, ¿quién fue admirado? Eric. Erwin Rommel, ¿no? Erwin Rommel. Fue admirado tanto por amigos como por enemigos. Por ejemplo, el primer ministro británico Winston Churchill dijo a la Cámara de los Comunes, cuerpo legislativo de Inglaterra, que Rommel era un oponente muy atrevido y habilidoso. Que Rommel era un oponente muy atrevido y habilidoso. O sea, Churchill está hablando de Rommel como un oponente atrevido y habilidoso. Permítame decir a través de los estragos de la guerra un gran general. ¿Quién es el gran general? Rommel. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Rommel había caído en desgracia con el líder de Alemania cuando le dijo que Alemania no podía derrotar a los aliados. Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética y los demás países que luchaban contra Alemania, Italia y Japón. A ver, ¿quién del salón sabe inglés? Levante la mano, por favor. ¿Quién sabe su inglés? Vamos, chicos, ¿quién sabe su inglés? Vamos, chicos, ¿quién es un valiente que hable inglés? Vladimir Sáenz Melgarejo. ¿Quién es Vladimir Sáenz Melgarejo? ¿Quién es? Vladimir, ¿puedes ayudarnos a ver? Porque yo no sé inglés. Como San Marcos ha metido este tema de inglés, los que enseñamos verbal no sabemos de inglés, pero vamos a intentar resolverlo. Claro, el que sabe inglés lo va a entender mejor, porque ya lo hemos traducido, ¿sí o no? A ver, Vladimir. El que sabía inglés era Christian. Yo, o sea, entiendo, pero no lo puedo pronunciar tal Y cual. vamos a pronunciarlo más o menos, Cristian, ¿te parece? Christian creo que no está. No, ¿quién está hablando? Perdón, debe su nombre. Gabriela. Mm, Marlon. Gabriela levantó la mano. Entonces, Gabriela, ¿tú lo manejas bien el inglés? Buenas tardes, profe. Hola, Gabrielita, ¿cómo estamos? Gabrielita, ¿de dónde estás, Gabrielita? Estoy en ATE, Lima. Uy, ¿y por qué no vienes hasta acá, mi estimada Gabrielita?
No sé. Bueno, bueno, Gabrielita. Mucho Estamos pasaje, mucho pasaje. cerca, ¿no? Estamos cerca. Gabriela, si observamos el texto, acá nos dice, what is topic? ¿Sí o no? What is topic? ¿Y cuál es el tema? Ah, ya, ya, buena, Gabrielita. Entonces me está diciendo el tema. Gabriela, pero yo no me acuerdo, ¿estudiamos el tema nosotros, sí o no? Sí, sí lo Sí, ¿no? estudiamos. Entonces, si lo apliqué en el castellano, ¿lo podría aplicar al inglés, sí o no? Sí, sobre todo porque el tema es explícito desde el primer párrafo. Igualito, ¿sí o no, Gaby? ¿Sí o no, Gaby? Igualito lo voy a aplicar porque tanto en castellano, que ya lo hemos trabajado bastante de la semana pasada y hoy día, y también me habla en este caso, ¿sí o no? Entonces, what is topic me habla de Erwin Rommel. Acá está Erwin Rommel, ¿sí o no? ¿Dónde más Sí. bien está? También está acá, ¿sí o no? También acá, también acá, también acá. Gabriela, mira, ¿sabes qué? Hemos hecho algo muy bueno, Gabriela, porque nos hemos dado cuenta que está bien lo que hemos hecho. Entonces tiene que ser algo sobre Rommel, ¿sí o no? A ver, Sí. Gabrielita, dime, ¿qué dice en la alternativa avión? A ver, la primera dice que es una corta biografía social sobre Erwin Rommel. En la segunda dice Un ratito, que un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Podría ser una pequeña biografía, sí, sí o no? Pero cuando me dice social, Gaby, cuando me dice social, ¿será correcto de la vida social? Es decir, Rommel iba al parque, iba al cine, iba a bailar. No, De eso no. no me habla, ¿no? Mira, quiero que se den cuenta. Ya está, bien. Ahora sí, por favor, Gabriela, la segunda. Vamos, vamos, la muchachos, segunda dice que es acerca del sobrenombre de Erwin en Rommel, que es zorro del desierto. por el cerdo. ¿Y será cierto que va hablando acerca del sobrenombre? Es cierto, y está acá. Solo lo menciona. Pero ¿eso es el centro? No, solo lo No, menciona. solo hace una mención, ¿no? Solo hace una mención. Bien, 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 Gabriela. Entonces no es tampoco esto. Sigue, 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 sigue. Por favor, la alternativa de casa. Ok, la C es una corta biografía militar sobre Erwin Rommel. ¿Podríamos tomar eso como tal, Gabriela? Sí, porque nos habla de la vida militar, ¿sí o no? Y es de Roma, ¿sí o no? Ujú. Ya no marco, Gabriela, porque tengo que leer todo. Le pongo un puntito acá nomás, ¿te parece? Sí. A ver, dedo. A ver, la vida militar de Hitler y de Erwin Rommel. Ya, vida militar sí hay, pero no de Hitler, ¿sí o no? No. No de Hitler, por lo tanto, no va. Enano, A ver, Erwin Rommel y la Segunda Guerra Mundial. la Guerra Mundial. Ya está, Gaby. Muchachos, escríbanlo, por favor. ¿Cuál es el tema? Creo que está regalado esto. Ya está muy fácil esto. Vamos, escriban, hablen. ¿Cuál es el tema? Él la sé porque dice militar, es el único de todas que habla acerca de la vida militar específicamente de Erwin Rommel. De su vida, ¿no? Muy bien, chicos, ¿no? ¿Qué tal, Gaby? ¿Resultó? ¿Aprendiste algo, Gaby? Sí, ¿Se dan cuenta, chicos? Así resolvemos, ¿ya? A ver, Gaby, acá me hablan de esto de acá. ¿Qué significa ABOC? ABOC. ¿Eso dónde está, Gaby, en el texto? en el texto está en el segundo párrafo y está, a ver, en el traducido está en la parte en la que Churchill habla acerca de Erwin. Ya, Está está acá. el... Lo iríamos acá, ¿no? Ajá, Acá. The Havoc of the World. Claro. ABOC of the war, ¿no? Ajá, I say across, mi producción no es buena, Gaby. The ABOC of the war, a great general, un gran general, ¿no? ujú. Un gran general. ¿Qué es lo que? Ya, Gaby, ¿quién dice que él es un gran general? Winston Churchill, el primer ministro británico. El marco donde va hablando de que él es un gran general, ¿no? Por lo tanto, cuando habla del ABOC, ¿qué significa, Gaby? Estragos. Estragos. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta acá? Un sinónimo extra. Mm, Serían los efectos de la guerra, lo Los más cercano. efectos, ¿qué es lo que está en la alternativa avión, no?
Ujú. Muy bien, Gaby. Qué bueno que me estés ayudando, Gaby. Uno más, Gaby, ¿te parece? Un parcito más. Sí. Léemelo en castellano, por favor. A ver, dice, según el pasaje, Winston Churchill, Vamos un ratito ahí. Cuando me habla del pasaje de Winston Churchill, recuerda que Winston Churchill dice, es un enemigo, pero es un gran general, dice, ¿no? Podemos tener opiniones distintas, pero es un gran general, dice, ¿no? Ya, ¿qué cosa hay de ese hecho comentado por Churchill? ya. La A que dice, Bueno, según el pasaje, la A dice que también fue un gran general en la Segunda Guerra Mundial. O Churchill, sea, habla de Churchill. ya, vamos a ver, ¿Churchill habrá sido un buen general? Sí, pero estamos hablando de otra persona. Entonces no es esa, ¿no? Ya, sí. La B dice que Winston Churchill reconocía las habilidades, las capacidades de sus enemigos. Eso sí es cierto, Ujú. cuando se refiere a Rommel. Ya. En la C dice, criticaba al ejército o a la milicia alemán. Al ejército alemán, ¿no? Bueno, como eran enemigos, podría asumirlo, pero ese no es el centro, ¿no? Ujú. Dedo. A ver, constantemente hablaba acerca de sus enemigos para ganar la guerra. No, eso tampoco dice. Y finalmente, fue. La E, que fue el primer ministro durante la Primera Guerra Mundial. No, es durante la Ah, segunda, ¿sí o no? Por lo tanto, nuestra respuesta será beso, ¿no? ujú. Muy bien. 14, mi estimada Gaby, vamos. ¿Qué dice? A ver, es inferido del texto, o bueno, inferido del pasaje que el zorro del desierto, la Ujú. primera dice que ganó muchas batallas en muchos territorios en América. Es en África, no fue en América. La segunda, que compartía la misma idea nacionalista de Hitler. Ya, pregunto ahí, ¿esto es cierto o falso, Gaby? Eso es cierto porque es parte del ejército alemán. Era parte del ejército alemán, pues sí o no. Voy a marcarlo ya. Casa. Eh, Fue un excelente soldado que ganó todas sus batallas. No, no era un soldado, era un general. Claro, pero ganó todas sus batallas. Excelente soldado, ganó todas sus batallas. Cuando dice Rommel había caído en desgracia, entonces no había ganado todas sus batallas, pues sí o no. Y al final sí es derrotado. Ya. Y finalmente, A ver, la D dice, enfrentó a Churchill en una gran campaña, batalla militar en África. Y la E dice que fue, estuvo que convencido. fue encarcelado por serios, o bueno, grandes crímenes contra la humanidad. No tiene nada que ver esto, ¿no? No, Ya, chicos, ¿cuál marcamos? la B. La B, ¿no? Y finalmente, si Rommel, ¿qué más dice? Los mozos Estados Unidos. Si Rommel hubiera perdido muchas de sus batallas en África. Ya. El texto nos habla que Rommel gana sus batallas. Él gana sus batallas. Pero acá no dice, pero cuando él gana sus batallas se hace de un gran prestigio militar, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero en cambio acá no dice, ¿qué hubiese pasado si Rommel hubiese perdido sus batallas? A ver, En la primera dice que él no habría podido ser tan cercano a Hitler. ya. En la segunda dice que él pudo haber sido un gran mariscal. Mariscal, esto no descarta porque a mí lo dicen lo contrario, ¿no? Uh-huh. En la C dice que él no hubiera sido conocido como el zorro del desierto. En la D dice que él hubiera podido ganar sus batallas en Europa. No tiene nada que ver esto. En la E dice que él no hubiera sido sentenciado en París. Tampoco dice esto, ¿no?
tengo dos posibles respuestas. Si yo recuerdo en el texto, mira lo que dice acá, justamente su habilidad para mantener al amigo fuera del balance, usando tanque sorpresa y movimiento rápido le valió, o sea, el apodo del zorro del desierto. Él, por haber ganado batallas allá en África, se le llamó el zorro del desierto. Si él no ganaba batallas, ¿se le hubiese llamado zorro del desierto, sí o no? No, No. no se puede llamar. ¿Cuál sería la respuesta entonces? No sé. Hasta ahí, chicos, ¿se entiende? Hasta ahí alguna pregunta, señorita Gaby, te pasaste. Muchas gracias, Gaby, te pasaste. Yo no soy muy bueno con inglés, pero algo tenemos que hacer frente a esta dificultad. ¿Sí? Muy bien. Seguimos, ¿no? Dice, en gran parte de sociedades desarrolladas y en texto 3, en gran parte de sociedades desarrolladas y en desarrollo, la violencia doméstica es un mal endémico. Endémico significa que es muy generalizado, se da mucho. Profundamente arraigado en los modos y usos de amplios sectores de la población, por lo que ha sido calificada como un problema de salud pública. Entonces, el autor acá nos habla acerca de la importancia de, perdón, no de la importancia, sino que nos hace conocer cómo se aplica mucho la violencia doméstica. Y esto es lo que más o menos nos va a ir hablando el autor acerca del tema, ¿no? Violencia contra la mujer, violencia doméstica. Son tan evidentes sus efectos que distintos líderes y organizaciones internacionales se han pronunciado sobre el particular. ¿Sobre qué se han preguntado? Sobre los problemas de violencia doméstica, violencia contra la mujer. La OMS, llámese OMS, la Organización Mundial de Salud, define la violencia contra la mujer como todo acto, toda violencia, como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos. La coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vía pública o en la privada. Entonces, ¿qué cosa significa violencia doméstica? Violencia contra la mujer. Significa daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico. Tres dimensiones. Físico, sexual y psicológico. Pero tiene dos elementos. El daño o sufrimiento. De estos tres elementos. Señala que es una pandemia que afecta a las mujeres de todas las culturas, o sea, que se da en todos los lugares, por eso dice pandemia, que se da en todas las culturas, europeos, africanos, americanos, asiáticos, en todos. Pero no solamente eso, sino también nos dice en diversos sistemas económicos, sociales. Va a suceder tanto en los ricos como en los pobres. Se me cayó, disculpa. Va a pasar tanto en los que tienen mucho dinero, diríamos acá en el caso de Lima, va a pasar tanto en los que pasa en Lima, en La Molina, en Miraflores, como los que va a pasar en mi barrio, que es Comas. Pero también dice, no solamente culturales, también económicos, y el otro elemento es que también se da en el campo educativo. Si estamos hablando del campo educativo, estamos hablando de que se va a dar tanto en las personas muy cultas, entre comillas, y se va a dar en las personas no tan cultas, o si quieres, en alguna familia que tenga analfabetismo. Entonces, esto se va a aplicar en todos esos contextos. El Banco Mundial dice, estima que la violencia contra las mujeres es responsable de 1 de cada 5 días de vida saludable perdidos en las mujeres de edad reproductiva. O sea, cuando la mujer es víctima de esta violencia, dice, se reduce 1 de cada 5 días de vida. Si la mujer debería vivir 50 años, estamos haciendo una proyección X, le quitas 10.
años de vida. Cuando una mujer es víctima de esto en relación a su vida reproductiva, perdón. La violencia doméstica tiene graves consecuencias sociales, económicas y emocionales. Afecta el bienestar de las personas y las familias y dificulta el normal desarrollo de los pueblos, ¿no? Ese es el punto. Disculpen, el teléfono está sonando. Es difícil medir. Las estadísticas al respecto dan cuenta solo de una fracción del problema, es decir, una parte, no me habla de todo. Se instala el silencio entre los que sufren, no reconocen que viven situaciones de violencia porque, como es costumbre, piensan que es normal o simplemente no lo denuncian. Entonces, acá nos da dos elementos que hay que considerar porque algunas personas ni siquiera se dan cuenta. Una señorita, por ejemplo, no sé, pues se vive, va a tener una convivencia con su pareja, su esposo, ¿no? Y al tener su vivencia con el esposo le dice, a partir de ahora que tú estás conmigo, ya no te vas a usar, ya no te vas a poner esa minifalda. Y la chica dice, pues sí, pues me quitaré la minifalda, andaré con pantalones o con blusas más anchas o una falda mucho más ancha. Y eso, dice el autor, es porque la señorita no sabe y no entiende que eso es violencia o una manifestación de ello. Por eso no lo denuncian, porque no lo entienden. Como en muchos otros países, en el Perú la violencia doméstica es una lacra social bastante extendida. Una de esas manifestaciones es nutrir las notas policiales de los diarios y revistas y los noticieros en la televisión, o sea, bastante respecto a eso. Un estudio realizado por la Catalyst Consortium revela que el 51% de mujeres en Lima y el 69% en Cusco han sido golpeadas al menos una vez en su vida. Terrible, ¿no? Muy bien, chicos, ¿qué significa? ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el tema? Quiero leerlos, por favor, quiero leerlos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? La palabrita mágica, ¿qué es lo que se reitera en el texto, chicos? Vamos. Uy, 3 nomás. ¿El resto? ¿Dónde están? Ajá, violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, acá tengo violencia, acá también violencia, acá también violencia, acá también violencia y acá también violencia. Nuestra primera parte está muy bien. Pero, ¿qué cosa me dice la violencia? Como un problema generalizado, sí. Como secuelas, cierto, pero no es todo. El silencio, no. Medidas, tampoco, y por lo tanto la respuesta sería la alternativa bio. Nutrir, ¿qué significa? Está acá. Vamos a leerlo. Como en muchos de los países del mundo, en el Perú, la violencia doméstica es una lacra social bastante extendida. Una de cuyas manifestaciones es nutrir las notas, es decir, estas noticias se llevan a las revistas, periódicos a hablar de mujer asesinada, mujer golpeada, mujer quemada. Entonces, nutrir, ¿qué significa? Aumenta, porque los medios de comunicación lo que hacen es difusión, por lo tanto sería incrementar. Luego me habla del mal endémico. ¿Qué se refiere a mal endémico? ¿Eso dónde está? Vamos, chicos, ¿dónde está? Está acá, mira, ve, mal endémico. Dice, es un mal endémico. En gran parte de las sociedades desarrolladas y en desarrollo, la violencia doméstica es un mal endémico profundamente arraigado. ¿Qué quiere decir mal endémico? Que hay mucho, se ha generalizado, es mucho, es muy continuo. Entonces, mal endémico representaría acá la alternativa beso. La violencia contra la mujer es muy extendida. Finalmente, es incompatible con el texto afirmar respecto a la opinión de la OMS, que también plantea que es una generalización. Hay mucho problema de violencia contra la mujer. Por lo tanto, asumiríamos que habla que afecta solo a las mujeres de escasos recursos. Recuerda que el autor dice mujeres educadas, no educadas, ricas y pobres.
y en todos los sectores. Por lo tanto, sería esto porque no solamente afecta a las mujeres de escasos recursos. Finalmente, se colige que en el Perú la violencia doméstica, que es justamente lo que se está diciendo, ¿dónde se radica más, de acuerdo al texto, dónde se manifiesta más? Sería en las áreas rurales. Muy bien, chicos, muy bien. Hasta acá quedaríamos. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta acá quedaríamos. Espero que hayamos aprendido esto de la jerarquía. Recuerda, el sujeto es el eje y sobre ese se desarrolla todo el texto. Es importante que nosotros entendamos siempre el sujeto, el tema del texto para poder desarrollar. Las otras partes vamos a ir desarrollando y aprendiéndola con el transcurrir de los días y de las semanas, porque acá es un tema un poco más complejo que vamos a desarrollar. Por mí, jóvenes, sería hasta este momento. Les agradezco su tiempo. Entiendo, jóvenes, que hayan dado su momento y principalmente, chicos, es que hayan aprendido, que hayamos comprendido el tema de hoy día, porque es sobre esto lo que se va a construir el aprendizaje posterior. Un abrazo, chicos, nos vemos, cuídense, un abrazo, hasta la próxima, cuídense, cuídense. Señorita, disculpe. ¿Quién me está llamando?